Estamos con Marta Meyer Miró Quesada en nuestros estudios y estamos conversando con ella sobre diversos temas de interés nacional. Marta, conversamos un poco del tema periodístico, del tema del comercio, pero me interesa también conocer tu opinión sobre los actuales actores políticos. Tú has dicho cosas, repito, que nadie más dice. Por ejemplo, el caso de PPK. Kuczynski es uno de los políticos que está en la carrera presidencial y cuando tú has escrito algunas cosas, has hecho mención a su rol lobístico. Cuéntanos un poco eso. Bueno, yo no soy la descubridora del lobismo de Pedro Pablo Kuczynski, está en su hoja de vida, digamos, empresarial, no sé si es la misma que usa para presentarse como candidato. Primera curiosidad que tengo es un hombre tan mayor, ¿por qué quisiera llegar a la presidencia? O sea, es una cosa extraña para mí. Pero en estos días ha habido un asunto interesante que ha pasado, como siempre pasan las cosas importantes por debajo del radar, ¿no? Porque apenas hay algo que puede levantarse, no sé, le golpean la nariz a Otar o le regalan las billeteras a no sé quién. Hay cortinas de humo, ¿no? Hay cortinas de humo que son las que salen en los periódicos. Trascendentes, te desvían de la atención totalmente. Cuéntanos lo que ha pasado y que no aparece en los periódicos. O sea, es algo que apareció muy entre líneas. Martín Belaúnde en los ríos de tintas que se ha derramado sobre este señor, mencionan en un artículo en el propio Comercio, en la web, que Martín había beneficiado a una familia que hace muchos años estaba tratando de recuperar su pesquera, una pesquera que se llamaba Del Mar, y que no lograban recuperar pese a las batallas, como ha habido batallas pues, entre todos los expropiados por Velasco, ¿no? Y Martín se acerca a ellos, les dice, yo les puedo recuperar la empresa, que ya no tenía pues ni fábrica ni bolicheras, pero podían seguir batallando para recuperar la cuota de pesca. Y en esa nota que te menciono, que creo que inclusive yo la puse en Twitter, se menciona que esta familia recupera Del Mar con la condición que le vendan su cuota de pesca a Exalmar, que es una empresa pesquera donde está de director el candidato Kuczynski. O sea, tiene intereses, ¿no? Tiene intereses empresariales porque forma parte de algunos directorios. De varios, ¿no? Sí, internacionales. ¿Y pero tú lo has visto en él se molesta cuando le dicen que él es un lobista. Es más, ha tenido intercambios verbales con la señora Karp por este asunto. Ahí ellos siempre han tenido intercambios verbales, creo que desde que trabajaron de juntos. La campaña pasada. No sé si viste la entrevista que le hizo Jaime de Altauza a Pedro Pablo Kuczynski cuando se toca el tema de Tía María. Y Pedro Pablo ahí da una cátedra, pero más o menos de gerente de imagen institucional de Tía María. Explica todo el proceso, que no va a pasar nada. O sea, son cosas que un candidato no debería hacer, me parece. O sea, el presidente no puede estar tan identificado, comprometido con intereses empresariales, dices tú. Yo pienso, ¿no? Y tampoco, como el gobierno actual, no puede ser que ante un problema entre una empresa y una comunidad aparezca pues esta modalidad donde los ministros son los voceros de la empresa. Se han comprado el pleito, pero digamos, parecen defender los intereses institucionales o empresariales. Empresariales, cuando deben defender los dos. ¿No? Los dos. Y tú has sido, digamos, en el caso de Nadine Heredia y Ollanta tú escribiste el tema del polo rojo y el polo blanco, un poco descubriendo quién era realmente Ollanta. Ahora, yo creo que Ollanta, o sea, debe ser un tipo bueno, me parece a mí, y bien intencionado. Y Nadine un poco que se ha mareado con todo este despliegue pues, de prensa que ha tenido, como que le pasa a una quinceañera que de repente termina tipo Lindsay Lohan, pues, ¿no? O sea, la fama como que te aturde. Creo que la sentencia de muerte espiritual de Ollanta se da el día que se pone corbata, o sea, se estaba con su polo, se reúne con la gente de los sindicatos en el local, este local de izquierda que hay justamente en Miró Quesada, sale corriendo, se pone corbata y se va a firmar su famosa hoja de ruta con los 20.000 garantes ahí en San Marcos. Pues. Eso yo creo que fue lo que... Ahí capituló, ¿no? Capituló ante él mismo, ¿no? Porque o sea, renunció a lo que él quería, en el fondo, creo yo, hacer en el Perú. Sí, y que de repente se necesitaba, yo no sé, pero si gana una persona con unas promesas, por lo menos cumple el 15% de esas promesas. La falta de consecuencias es un poco lo que le ha jugado en contra, ¿no? Y no creo que él se sienta bien con lo que ha hecho, ¿no? Porque ha sido un gobierno un poco
poco... o bastante desastroso. Sí, ahora, y el tema de la corrupción y los lobbies, tú has sido muy dura y has dicho cosas, repito, tú tocas a gente que nadie toca, ¿no? Y mencionas temas que normalmente nadie toca y por eso eres tan incómoda y por eso no escribes en el periódico. Un poco lo que le pasa a César Hildebrandt, Sí. ¿no? César, por supuesto, aquí le mando un saludo desde aquí a César Hildebrandt. A nosotros nos encantaría tenerlo aquí nuevamente en el canal 11. Sería espectacular tener a César en el aire, en realidad. Por supuesto, ¿no? Pero debe ser esos genes alemanes, pues, que nos hacen así un poquito tipo Rottweilers. Pero, cuenta, tú escribiste también un artículo, una columna en El Comercio sobre el maletín de Chocherín. Esa es otra cosa que pasa así desaparecida. En una entrevista que hace Nicolás Lucar, que me parece que es de los mejores periodistas que tenemos en pantalla ahora, hace un programa extraordinario, entrevista a Chocherín y Hidrogo, y en un momento le dice que sí, efectivamente él pagaba en la campaña pasada, no en esta, en dinero, en efectivo, los espacios publicitarios y que a él le daban un maletín que le reparaba. Ahí quedó. Nadie investigó, Lucar se le acabó el tiempo y no volvió a preguntarle. Pero tú lo mencionaste a Rodrigo Arosemena también. También, porque si estás tú, es el caso pues que si investigas a todos los vinculados a Antalsis, la constructora a la que se le achaca una serie de pseudo corrupciones, yo no sé cómo sería la cosa porque no está muy comprobado ese asunto, pero Rodrigo fue quien trajo a Antalsis al Perú, entonces debería estar, yo pienso, investigado. Si está investigado el dueño en España, tendrías que ver cómo fue la relación con Rodrigo, cómo así está Antalsis se convierte en 1, 2 y 3, ¿no? Porque hay como tres sí, no, lo importante es que salga la información a la luz y que las personas se implicadas, defiendan, ¿no? O sea, tampoco expliquen uno puede cuál fue su participación y si han tenido algo que ver con algo extraño o no, ¿no? Porque ahí yo creo que lo importante es que la verdad salga a la luz. El problema es que cuando no, o sea, si tú acusas a todos, si no acusas a ya te da que pensar. Y tampoco pueden, puedes sacar a la luz los temas, pero tampoco, yo creo que la prensa se ha convertido en una especie de juzgado alternativo, no sé, de frente ya acusan a las personas, te meten preso por... El juicio mediático, ¿no? El cargamontón que a veces te hace la prensa termina condenándote, ¿no? Y al final el juez no le queda sino emitir una sentencia. Presión preventiva, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo alguien lo puede poner antes de ser juzgado, yo creo que eso es inconstitucional acá. ¿Tú crees que Martín Belaúnde no debería estar en prisión entonces para que...? No, si hay riesgo de fuga, podría estar en su casa, ¿no? Y así hay tantos, ¿no? El propio Pepe Julio Gutiérrez con el tema de Tía María. Ahora, tu lema es un poco que en el Perú nadie puede tener corona, ¿no? Así seas vicepresidente con FIEP, o sea, todos tienen que ser sometidos al mismo rigor periodístico y no puede haber algunos... Oye, al mismo rigor periodístico y al mismo rigor de la ley. Sí. Porque, ¿no? Por supuesto, ¿no? En eso estamos de acuerdo. ¿Y cómo ves tú ahora este nuevo periodo, digamos, de silenciamiento tuyo en donde, digamos, vas a poder tuitear cosas, pero, digamos, ¿cómo vas a expresar tu opinión en un año electoral? Bueno, estoy escribiendo los sábados en Expreso y así se van abriendo pequeños espacios. Tampoco creo que mi opinión sea definitiva para que alguien gane o pierda las elecciones, ¿no? No, pero digamos, son opiniones interesantes que dentro del marco de la pluralidad es importante siempre escuchar a todos, ¿no? Y los otros políticos, hemos mencionado a PPK, que tú dices que es lobista. Yo creo que PPK debería deslindar primero que es un ciudadano norteamericano, que iba a renunciar a su pasaporte norteamericano en la campaña pasada, justamente no lo hizo. Ahora, si vamos a tener candidatos de doble nacionalidad, podríamos escoger un montón, ¿no? Quizá mejores que PPK. Los otros candidatos que tienes, Alan García. Sí, que está teniendo todos estos líos con los petroaudios y más que los petroaudios, con estos temas de los narcoindultos. ¿Qué piensas tú de lo que va a pasar o lo que está pasando con Alan García y los apristas? Alan García es un gran político, ¿no? No creo que haya mejor candidato en el Perú que Alan García. Y habrá que esperar qué pasa con el Poder Judicial, qué encuentran y qué deciden. Ahorita Alan lo veo que está con gran antivoto, en las encuestas creo que es el que presenta mayor antivoto, pero es un hombre pues de hablar y conquistar a la gente, ¿no? Y en el caso de Keiko, por ejemplo, porque el otro día conversaba con un analista y me decía, ella tiene un partido o una aceptación que es como la de una persona que tiene un departamento con un problema arquitectónico, que tiene un techo y un piso muy pegaditos, ¿no? O sea, que el techo y el piso casi
casi que se juntan. ¿Qué puede ocurrir ahí? Ahora, Keiko es una extraordinaria candidata, creo. Y después del desastre de Ollanta, o sea, mucha gente que creyó en Fujimori en los 90 terminó votando por Ollanta, ¿no? Porque prometía algunas cosas. El orden, ¿no? El que sea militar, ¿no? Así es. Entonces, Keiko de por sí tiene un gran voto que ella ha sabido conquistar en las bases, ¿no? Porque entiendo que no para de viajar a provincias y tiene mucha aceptación. Pero también tiene esta herencia, para bien o para mal, de lo que fue su papá. Claro. Entonces tiene un voto duro, eso sí es un voto duro, ya es cuestión de ella de aparte del voto duro que tiene, ganarse a otras personas de centro y de derecha, ¿no? ¿Y qué otros personajes hay, digamos, en la política? Porque están estos como que posicionados ahí, bueno, Toledo, que también está golpeado por las investigaciones de Coteva, pero ¿qué piensas tú del resto de políticos? Porque hay un sector de la población que no quiere más de lo mismo. ¿Hay espacio, crees tú, para alguien? No, yo creo que el Perú ya debería ir madurar, o sea, los peruanos tendríamos que madurar y ir tratando pues que queden en el Perú 3 o 4 partidos importantes, ¿no? El APRE es uno de ellos. El fujimorismo se está convirtiendo, bueno, Fuerza Popular, ¿no? Se está convirtiendo en un partido institucionalizado, fuerte, yo no sé. Y lo que yo no entiendo es cuando entra, o sea, si tú tienes acá al APRA, que es centro izquierda o centro, y tienes un fujimorismo que es centro o un poquito centro-derecha, pero se va. ¿Por qué entra la derecha a tratar de romperlo? ¿Me entiendes? O sea, yo entendería que PPK, el Pastor Lai, Acuña, que se sume a alguno de estos dos grupos. Cada uno quiere su Tú tendrías partido. Que tener al APRA un acuerdo entre el fujimorismo y el resto de partidos, ¿no? Y a la izquierda por su lado. A ti, un sector de la izquierda, ¿no? Te alucina, ¿no? Digamos, o los caviares, digamos, los caviares, pues los falsos. Ajá. La verdadera izquierda nunca he tenido problemas. Porque es curioso, porque si hay una izquierda verdadera, porque ¿no? cuando tú defiendes a la señora Máxima Acuña, ¿no? Frente a Yanacocha, en el comercio, digamos, y nadie más la defiende, tú dices, oye, Marta Meyer, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿cuál es su línea de pensamiento? Mi línea de pensamiento es la justicia para todos por igual, ¿no? Y la verdad, ¿no? Y la verdad, pero la justicia, yo te digo, ¿por qué? O sea, si alguien viene a mi casa con un tractor y me la tira abajo, ese señor que vino con el tractor y el dueño del tractor y el que mandó al tractor terminan presos. En el caso de Chaupe la golpean, le roban sus propiedades, hasta los cuyes le han robado. O sea. Ahora, y regresando al tema periodístico o de la multimedia y lo que pasó contigo, tú has dicho cosas de George Soros y te han dicho, además Fernando Bergamín ha dicho que tú has difamado a través del periódico. Yo no difamo, o sea, primero, eso es lo que él dice, ¿no? Él dice que tú has aprovechado el periódico para difamar. Él lo que dice es que hay en ese artículo que él censura que habían dos datos inexactos. No, 2 ideas potencialmente difamatorias. O sea, acá no hay potencialmente nada. O se difama o no se difama. No eres potencialmente hombre o potencialmente mujer. Eres algo, claro, ¿no? Y lo que yo menciono es conocido por todo el mundo. George Soros es un hombre que invierte dinero para que se legalicen las drogas a lo largo y ancho de Latinoamérica y Estados Unidos. Y es un especulador financiero conocido. O sea, ¿te ratificas entonces en tu posición? Pero si lo dice el propio Soros, te das cuenta. Y por el otro lado, en el caso de Yanacocha, yo en ningún momento dije que Yanacocha había metido mano en los juicios. Lo único que mencioné es que había tenido un revés, cosa rara para ellos, porque estaban ganando todos los juicios y porque parecía que había ya el Poder Judicial estaba un poco más libre de manos para hacer las cosas. No necesariamente tiene que ser Yanacocha, tiene esos grupos empresariales fuertísimos que pueden coaccionar a los jueces para que no sentencien en contra de otras empresas, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú el tema de la libertad de expresión, ahora que estás un poco de fuera, antes has estado dentro del diario, cuando el grupo ya tiene cada vez más poder, ¿no? No solamente en el ámbito multimedia, sino incursión en otros negocios, ¿no? Ahí hay que ser doblemente cuidadoso, ¿no? Porque pueden haber ocasiones en donde se chocan los intereses de estas corporaciones que forman parte de la gran corporación con los intereses que tú mencionabas al inicio, periodísticos, de saber la verdad. ¿Cómo lograr eso? Felizmente que los diarios están bastante aislados de esos otros
negocios que pueda tener ahora el grupo, ¿no? Que son más además son entretenimiento, básicamente. Conipark, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Entonces y hay imprentas pequeñas, y otras, son directores distintos, entonces no hay esa colisión. Sí, yo por lo menos y varios de mis parientes, porque tampoco es que son 3 dueños del comercio, ¿no? Tiene un accionariado bastante grande. No nos gusta mucho que los intereses propios nuestros puedan colisionar con la libertad de expresión. Claro, pero en el caso es súper delicado. Y termina dañando, ¿te das cuenta? Porque muchas veces dicen que José Graña, tal cosa, falso. Claro, que Graña y Montero falso. No se mete. Tú podrías yo doy fe acá que me queman la mano. No. Porque eso lo daña a él, ¿te das cuenta? Pero cuando, digamos, en el caso de Perú 21, Juan José Garrido dirige este periódico y tiene una línea que es su línea. ¿Tiene una línea? No sé, tú eres accionista. No, te estoy preguntando, ¿tiene una línea? No sé. Yo leo todos los periódicos y cada uno tiene una manera de interpretar la realidad. ¿Cómo ves tú Perú 21? No lo leo, solamente leo a Aldo Mariátegui, a Jaime Bailey y creo que ha vuelto Beto Ortiz, ¿no? Creo que sí. Por lo menos básicamente yo leo a Aldo y a ¿Pero tú crees que no tiene una línea clara? No me interesa como periódico realmente, eso no me parece un periódico interesante. Qué curioso, ¿no? Siendo accionista del grupo, que digas que tu pero periódico no te interesa. No voy a Conipark a jugar tampoco, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Pero lo que sí te puedo dar fe es que los intereses propios que podría yo tener también como... no solo... No deberían entrar en colisión. No entran, o sea, te garantizo que en este caso no entran por lo menos... En tu caso en particular. En mi caso no entran y en el caso de José, te digo, no es cierto ese mito urbano que se suelta por ahí. Conversamos un poquito antes de empezar la entrevista sobre el tema de la calidad. ¿Cómo ves tú la calidad periodística hoy? Igual que tú. pero dinos, cuéntaselo a nuestros televidentes. A mí me ha chocado algo el domingo, no sé qué decir. Al día siguiente que el Papa saca la encíclica... Sí, que es muy crítica, ¿no? Respecto del tema de los recursos naturales. Es muy crítica, es dura. Algunas personas de ultraderecha pueden considerar que el Papa es comunista. Sí. No sé, pero ningún diario de referencia en toda Latinoamérica, ni en el mundo que yo haya visto un diario de referencia, puede ser que algún pasquín sí, ha editorializado en contra de lo que dice el Papa. Y no puede ser que El Comercio, el diario más tradicional del Perú, editorialice en contra de eso. En contra de algo que es totalmente de nuestra época, ¿no? La protección del medio ambiente, que seamos menos frívolos con nuestras cosas, que adoptemos una nueva... Hay que leer esa encíclica, es verdad. Hay que leer esa encíclica, adoptemos una nueva relación como seres humanos con la naturaleza, que pensemos que los recursos son finitos. Entonces, cuando tú empiezas a pensar todo ese tipo de cosas, cambias un poco tu forma de ser. Otro de los temas, Marta, es el tema de la agenda y los temas que se ponen en agenda a través de la multimedia y del diario El Comercio. Últimamente, desde que ya no estás, el diario ya no es un diario pro vida, ¿no? El diario promueve, digamos, el aborto, por ejemplo. El aborto, sí. ¿Qué piensas tú? Pues clarísimo, ahora el periódico sí es claro. Yo estoy en contra del aborto, o sea, y no tengo ningún miedo en decirlo, me insultan y todo, pero no me parece, o sea, existen cientos de métodos para evitar salir embarazada. Entonces ya, por lo menos... Si pero digamos, el periódico ha tomado posición, y así como ha tomado posición contra el Papa... Berkemeyer ha tomado posición. Pero es el buque insignia, ¿no? Del grupo. O sea, es el director, porque tú pregúntale pues, a las señoras accionistas si están de acuerdo con el aborto. Habrán unas que sí y otras que no. Es el caso del editorial refutando al Papa. O sea, ¿quiénes somos nosotros para refutar lo que dice el Papa? ¿Quién? Bueno, es que cuando uno detenga tanto poder mediático, tú puedes de repente yo, empresario, no estoy de acuerdo, escribo mi nota de opinión con mi firma, ¿te das cuenta? Pero el diario El Comercio, contra una encíclica papal, es algo así que ahora, el diario El Comercio ver. Tiene peso específico en el mercado, ha perdido credibilidad, creo yo. Y es una cosa creo, más que credibilidad, lo que ha perdido es peso político, porque ya es tal la denuncia constante que se está haciendo bajo la gestión de Berkemeyer sin llegar a nada, porque es darle contra uno, darle, o sea, se han abierto frentes por todos lados. ¿Tú crees que han agarrado piñata, digamos, en algunos casos a ciertos políticos y les han dado y les han dado? A mí me parece se han abierto demasiados frentes. ¿Has visto como esas películas del oeste que se empiezan a pelear dos en la cantina y de repente todos terminan peleándose, nadie sabe por qué? Me parece que están en esa situación. Ahora, básicamente le han dado... Me parece a mí que están contra Alan García ahorita
a Keiko de vez en cuando le dan, lo que me da a pensar que Berkemeier es posible que quiera apoyar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Porque existe. Ahora, o tú sea, conoces la herramienta de IP Noticias. Nosotros, yo he estado analizando el desempeño multimedia y tú sabes, tú puedes descifrar la línea editorial en función a cuántas portadas le dedicas a cada candidato, cuántos minutos le dedicas en televisión a cada tema, y en función a eso tú te das cuenta a quién están apoyando y a quién están atacando, de manera objetiva. Tú, digamos, sin entrar en ese análisis detallado, ¿tú cómo ves el tema? Yo creo que quieren que haya una segunda vuelta entre... No sé si quieren, porque tendría yo que incluirme en ese querer, ¿no? Como copropietaria de este grupo. Creo que el director quisiera una segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y, en el mejor de los casos para él, porque sí es una persona que es totalmente antifujimorista, con alguien que no fuese Keiko y que tampoco fuese Alan. Por eso han construido a veces otros personajes que no les han ligado, ¿no? O sea, porque la multimedia tiene el poder de poner en sus páginas, ¿no?, pero a ciertos no solo personajes. La multimedia, pues también tienes grupos de empresarios que te lanzan de repente un globito de ensayo a ver qué pasa y ya se desinfla a los 3 días, ¿no? No les ha ligado. Ha pasado hace poco con Guzmán, creo. Y esa gente, empresarios que están atrás tratando de crear un outsider. Un outsider no se crea, aparece. Irrumpe, ¿no? El pueblo lo sostiene. O sea, esos experimentos, ¿crees tú, no les van a ligar? No, a nadie. O sea, ni a un grupo empresarial, ni a un grupo de medios, ni a ti, ni a mí, ni a nadie de los acá presentes. Y entonces, ¿cómo ves tú? ¿Tú has visto ese tema de la publicidad que te dicen, no crees tú el eslogan, porque el eslogan te lo da tu consumidor? Claro. La calle manda. La calle escoge a su outsider, no nosotros. Sí, es verdad. Después ya votas por él o no. Y entonces, pese a estos esfuerzos fallidos, el pueblo va a ser el que va a... Yo creo que los peruanos ya están curtidos, ¿no? Para saber por quién no votar ahora. Yo creo que puede haber una segunda vuelta entre Keiko y Alan. Pedro Pablo tiene este tema de la interoceánica, Kuczynski. Fue él quien como ministro de Economía le quitó el SNIP al tema, ¿no? Entonces, el asunto de Odebrecht es un tema que en Brasil ha traído consecuencias tremendas. Los presidentes de Camargo y Correa y de Odebrecht están... Andrade Gutiérrez. Y bueno, y en Perú todavía no pasa nada a nivel político. Ya pasará, pues, ¿no? Ya pasará. Pero el tema claro que deberíamos recordar es quién le quitó el SNIP a la carretera que está en cuestión, que inflaron los precios, creo que llegaron hasta 4.000 o 5.000 millones. Sí, el otro día presentamos aquí la información con gente con Boca Bueno, sí, pero fue Kuczynski, pues, cuando fue ministro de Economía de Toledo. Vamos a hacer un último bloque, Marta, para seguir conversando. Vamos a ir entonces, amigos, a una pequeña pausa y volvemos con Marta Meyer Miro Quesada en esta entrevista exclusiva. Ya volvemos. Sí, pero tú convéncelo, Dani, ayúdame. ¿Mi nariz o su nariz?